Buenas tardes y bienvenidos una semana más a La Cremallera. Hoy es uno de esos días que también nos gustan porque tratamos de un tema que es fundamental para entender qué es lo que está pasando en la sociedad y cómo nos relacionamos también los seres humanos, que es la literatura, que todos sabéis que es un tema que a mí me apasiona, no solamente por dedicación, sino también por hobby. Y tenemos a una persona que tiene una trayectoria también profesional muy vinculada al ámbito de la literatura, desde el punto de vista de la docencia, pero también desde el punto de vista de la práctica, ¿no? De la escritura, porque ella es escritora, ha sido profesora en institutos en Badia del Vallès, en la Ribera de Montcada y Reixac, en el Gorgs de Sardañola y actualmente está en el Forat del Vent. Y también, como os digo, se ha dedicado durante mucho tiempo a la enseñanza del español como lengua extranjera. Y tiene publicadas 3 novelas, hoy nos va a hablar de estas 3 novelas y de todo lo que le ha llevado a dedicarse a esto, que son Llámame Cassandra, que se publicó en el año 2022, Camila y las mariposas, publicada en el año 2024, y también Los viajes de Catalina, que es su última novela muy reciente de este año 2025. Hoy tenemos con nosotros en La Cremallera a Carmen Alcolea. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Joan. Muchas gracias por venir aquí a La Cremallera a poder hablar contigo y que te hagamos un examen casi de oposición. Sí. Bueno, y que una se da cuenta de que se va haciendo vieja, ¿no? Porque cuando vas haciendo un poco la biografía... Eso no lo digas, que tenemos casi la misma edad, y entonces me dejas también a mí en evidencia. Cierto. Yo quería preguntarte, porque repasando el currículum tuyo y un poco pues explicando la trayectoria tanto docente como también en el ámbito de la escritura, tú eres licenciada en filología, eres también licenciada en antropología, ¿no? Con lo cual son dos mundos interesantes y que yo creo que ahí tenemos cosas en común, porque a mí justamente la antropología es un tema que siempre también me ha interesado. Pero ha pasado un cierto tiempo desde que acabaste la carrera de filología hasta que publicaste tu primera novela, que fue en el año 2022, Llámame Cassandra, luego hablaremos de la novela. ¿Qué se produjo en tu vida para que después de estudiar filología, al cabo de unos cuantos años, te decidieses a publicar una novela? Sí, me decidiese a escribir, ¿no? Yo imagino que las cosas llegan cuando tienen que aparecer, ¿no? Yo cuando estudié filología en su primer momento, en el 96, que fue cuando me licencié, en ningún momento yo me planteé ser escritora. Yo quería ser profesora, yo quería ser docente, es algo que lo he sentido siempre así, que lo he llevado siempre desde pequeña, ya cuando empecé a ser un poquito más grande que mis vecinos. Yo ya daba clases a los niños del barrio y les hacía dictados y les hacía el repaso, ¿no? de las asignaturas. Tampoco te pienses que era muy buena estudiante, ¿eh? Porque yo también tuve mi época un poco más floja o que no le ponía esas ganas que tal vez le puedo poner ahora. Pero sí que es cierto que cuando yo estudié filología, yo quería estudiarla para ser profesora. Yo quería dedicarme a las aulas y quería ser profesora. Y la antropología es una disciplina que siempre me ha atraído mucho. Yo cuento muchas veces a mis tutorandos de bachillerato que yo puse dos carreras. Yo puse filología hispánica y filosofía. La filosofía tiene una parte también que está muy relacionada con la antropología, con la historia, ¿no? Y cuando hice alguna asignatura de antropología durante la carrera me di cuenta que me gustaba mucho, ¿no? La antropología, y por eso más adelante me dediqué a estudiarla ya siendo una persona ya grande. La acabé en 2013, de hecho ya estaba casada, tenía hijos y todo. Uh-huh. Y el llegar a la escritura tal vez es como que vas alcanzando diferentes metas, ¿no? Y yo soy una persona bastante inquieta, es decir, me aburro fácilmente. Eso se ve en la trayectoria de tus novelas, que ahora la analizaremos. Porque claro, cuando dices que la primera novela la publicaste en el 22, yo pensaba, o tenías ya algo escrito y lo tenías en un cajón porque nunca te atreves a dar el paso a publicar, que es un paso como escritor también importante, o porque no tuviste la necesidad de escribir hasta más o menos esa fecha, ¿no? Es que no la tuve. Sí que es verdad que alguna vez cuando estás estudiando siempre empiezas alguna novela y tienes algún conato, algún intento, ¿no? de hacer novela, pero no era mi interés en aquel momento. El interés vino luego, me vino dado cuando yo me vi ya con una cierta edad, con una familia, con una profesión ya por delante, había sacado unas oposiciones, había estudiado antropología y pensé, ¿y ahora qué?
me veía con ganas de hacer cosas, ¿no? Claro. Y recuerdo una profesora de catalán en el instituto, en el GORS concretamente, ya a punto de jubilarse, que nos invitó a la presentación de su novela. Y yo pensé, qué guay, digo, ¿cómo me gustaría ser como tú? Digo, ya no puedo, ¿no? Me dice, ¿cómo que no? Dice, siempre se puede. Y entonces me recomendó la escuela de escritores del Ateneo Barcelonés, de la Escuela de Escritura que hay en Barcelona. Me la recomendó y yo pensé, pues qué gran idea, ¿no? Y allí que fui, y me empecé a formar dentro del mundo de la escritura, a pesar de mi bagaje como filóloga o como antropóloga, como profesora. Yo hice esa formación como escritura, la necesité para que me orientasen. Y a partir de ahí fue cuando surgió Llámame Casa. Claro, porque el ámbito de la filología es muy amplio, ¿no? Puede ser la docencia, la investigación, la escritura, la corrección, es decir, que te da un abanico de posibilidades. Entonces, en tu caso, la vocación era la docencia. Era clarísimamente, lo tenía clarísimo. Cuando en aquel momento las carreras eran de 5 años, yo recuerdo que estaba haciendo quinto y ya estaba haciendo el CAP, que era lo que se equivale actualmente al máster, ¿no? El CAP. Pero yo estaba con mi CAP y ya estaba haciendo mis prácticas y yo decidí en tercero de BUP que quería ser profesora de lengua más que de literatura, a pesar de que más tarde yo hice la especialización en literatura, ¿no? Pero yo quería ser profesora de lengua. Y justo cuando acabé la carrera de filología fue cuando hice el posgrado de español para extranjero de L y me dediqué durante un gran tiempo de mi vida, y aparte que era también lo más fácil porque en aquel momento no era tan accesible meterte en listas ni estar en secundaria, y lo que sí que era mucho más fácil era dar clases de español para extranjeros. Claro. Tuve la suerte de estar en una academia de Barcelona, en Forex, que todavía existe, y allí tenía una dedicación absoluta, no eran meras clases sueltas, sino que era una dedicación de todo el día, incluso con media tarde, ¿no? Y de ahí así que hice el salto a secundaria. Pero el español para extranjero yo lo recuerdo también como una forma muy divertida y de recibir de los otros. Yo creo que si nos paramos a pensar está un poco relacionado, ¿no? También la antropología, claro, el mirar diferentes culturas, diferentes cosmovisiones, ¿no? Entender a las personas que vienen de otros países aquí, aprender en este caso el español, pero que podría ser cualquier otra lengua, ¿no? Sí. Y entonces toda esa formación también pedagógica te sirve a la hora de aproximarte a la escritura y de plasmar en una hoja lo que quieres explicarle a la sociedad. Yo creo que la parte pedagógica a mí me sirve sobre todo para todo en la vida. El buen hacer y porque yo soy muy disciplinada y yo creo además mucho en la figura del aprendiz y del maestro. Es lo que he dicho, yo tuve que ir a formarme en escritura y yo creí lo que me decían mis profesores, ¿no? Y lo seguía a pies juntillas. Y luego además eso te da un rigor. Eso, para mí la pedagogía lo que me ha dado, o el hecho de ser docente, es pues eso, el tener todo bien encauzado, bien ordenado, bien organizado todo. Y yo creo que en la escritura sí que hay una parte libre y una parte de las musas y una parte de la inspiración, que es muy importante, pero por otra parte tú necesitas un rigor, tú necesitas un ponerte, constancia y una constancia. Yo soy muy de picar, de ir poquito a poquito, ¿no? De ir haciendo poco a poco. Claro, hay escritores que cuando se les hacen entrevistas y explican su proceso de creación, se lo toman como una jornada laboral. Sí, se levantan a tal hora, se ponen a escribir a esta hora. Hay otros que no tanto, como se dice, cada maestrillo su tiene, librillo. su librillo. García Márquez dice que se ponía el mono de trabajo. Exacto. ¿No? ¿Tú en qué...? Yo soy de las que se organizan. Sí, de García Márquez. Yo lo necesito tener todo muy, muy organizado, muy ordenado, muy planificado. Pero es mi forma de ser también, es mi personalidad. Pero luego sí que es verdad que a veces te dejas, ¡pum!, de repente llevar por una inspiración, por una idea, por algo que te aparece, ¿no? De creatividad. Eso sí que es verdad. Pero eso te pasa cuando lo tienes todo bien controladito. Claro. Es mi forma. Evidentemente puede haber también escritores que, como tú dices, ¿no, Joan? Que se dejan llevar por las musas y esos momentos, y a lo mejor por el vasito de whisky. Que sí que es verdad que tiene un punto. Te da una buena combinación de vez en cuando. Entonces, en el proceso de creación tuyo, digamos que necesitas también tener clara la historia que quieres explicar antes de ponerte a... Sí, es así. Es que cuando yo me formé, lo que te enseñan es, aparte de técnicas narrativas, que eso un poco lo podíamos tener ya por la carrera, ¿no? Narradores, narrativas, pues todo eso lo heterodiegético. Sí, todo eso, el primer año de lo que sería la escuela de escritura, un poco si eres filólogo ya lo tienes, ¿no? Teórica y... Pero la otra, la de cómo se estructura una novela, cómo hacer una escaleta, cómo hacer una trama, cómo organizarte, ¿no? Que no deja de ser un guión cinematográfico prácticamente parecido, ¿no? De hecho, este verano yo he hecho
hecho un curso en la SCAC, porque es que, claro, es que me gustan todas esas cosas, y era para hacer guiones cinematográficos, ¿no? Y no deja de ser un poco lo mismo, que tú ya sabes todo lo que va a suceder en el momento que te vas a poner a escribir. Tú ya sabes tu final. Y posiblemente puedas hacer o realizar algún cambio o algún personaje te crezca de repente. Eso te iba a preguntar, porque hay Eso pasa. personajes que ganan Sí, vida sí, dentro de... sí, y que sí. tú los tengas Sin que controlados. tú los tengas controlados. Por ejemplo, tú tienes un personaje secundario con una trama secundaria y de repente poco a poco van tomando cada vez más importancia dentro de la novela. Y entonces tú puedes ensanchar Claro. tus escenas de ese personaje para darle, ¿no? Otorgarle más presencia en la novela. Eso lo puedes hacer y eso es lo chulo también, porque eso quiere decir que todo esto es algo vivo que si no lo podría hacer una IA, lo podría. Claro. Hoy en día Miedo da, ¿no? Miedito da ahora que a pueda los pasar. escritores, ¿no? Y a las escritoras de la IA, que puedan pasar cosas así. Claro. Lo chulo es que tenga la mano humana, ¿no? Y esos momentos de lucidez. ¿Y qué hay de vivencias personales o de creación? Hay mucho, hay muchísimo, porque evidentemente, claro, yo siempre digo que voy mirando por la vida. Esto queda como muy, a veces yo soy una antropóloga frustrada, sí, es que es así, porque yo no me dedico a la antropología, pero a mí me encanta mirar y a mí me encanta ver y aparte yo creo que soy bastante creativa, entonces siempre es como que veo detrás de los demás lo que a mí me aparece o aparece por mi mente, ¿no? Entonces, a mi alrededor hay tanta gente, yo siempre lo digo, hay tanta gente, ya no solo círculos de amistades, sino sobre todo laboralmente. Laboralmente el hecho de haber cambiado de algunos institutos, todo el profesorado que tengo alrededor, pero todas las familias. Da una visión. Da una visión muy grande, muy amplia. grande de lo que es la familia, de padres, madres, hijos, relaciones, ¿no? Filiales. Entonces, claro, todo eso, yo me nutro de todo esto. Sí que es verdad que hay mucha vivencia, pero también hay muchas veces lo que proyectamos o lo que agrandamos de esas vivencias propias, ¿no? Y que las podemos ensanchar. ¿Y cómo es de complejo el proceso? Desde que tú tienes una idea hasta que tienes clara la historia, la trama, los personajes y te pones a escribir. Es que es Depende construyendo, de cada... claro, es construyendo. De hecho, las tres que preciso, la segunda, lo que es Camila las mariposas, es un cuento infantil, no es tan extenso, entonces eso, el tiempo de dedicación es mucho menor, ¿eh? Es todo un proceso que tú tienes que construir un andamiaje, entonces construyes ese andamiaje para la novela y a partir de ahí es cuando luego ya empiezas una novela y más si estás trabajando, claro, yo me dedico a mi trabajo a jornada entera, es decir, que ojalá pudiese yo irme, no sé, coger un año sabático y yo hacía una novela en un año sabático perfectamente, pero claro, tal y como funcionamos, hoy en día yo puedo tardar 2, 3 años en hacer una novela. De hecho, Cassandra surgió en 3 años y Catalina prácticamente también y Camila no, porque es algo más corto, ¿no? Pero tú 3 años necesitas para crear, para mí al menos, luego la novela. Luego te preguntaré, porque lo estuve pensando, si el hecho de que las protagonistas sean Camila, Cassandra y Catalina tiene alguna... Sí, pero ya rompo con esa tradición. Sí, ahora ya el que la siguiente no. Sí que es verdad que me gustaban siempre los nombres largos, Carmen empieza por C, y me gustaban los nombres largos de 3, 4 sílabas que empezasen por C, siempre era. De hecho, en la escuela de escritura, cuando... Yo esto lo he contado alguna vez, yo no quería hacer novela, yo quería hacer cuento. Que yo soy cuentista y yo quería hacer cuento y cuentos infantiles. Y recuerdo que cuando haces primero, que el primero es narrativa, que es común para cualquier especialización, y nos vieron mi lector a explicar el itinerario de cuento y el de novela, los 2 años siguientes, porque son 3. Y cuando contó el de cuento pensé, ay, qué aburrido, otra vez el cuento en el siglo XIX. Digo, si todo esto ya lo he hecho yo en la carrera. Y el de novela me atrajo muchísimo más, porque era más práctico, ¿no? Claro. Era el construir una novela. Entonces pensé, yo me voy a la novela. Y claro, yo no tenía ni idea de cómo hacer una novela. Y a mi profesora dice, ¿cómo es tu novela? Digo, pues no lo sé. Digo, pues una mujer con un nombre de 4 sílabas que empiece por C y que le sucedan cosas. Recuerdo que le dije eso, simplemente eso. Y a partir de ahí surgió. ¿Y eso quiere decir que son alter egos de Carmen Alcolea o no? Podrían ser, no tienen por qué, no tienen por qué. De hecho, y la gente que me conoce muchas veces, yo tengo más similitudes con los personajes masculinos, con los maridos, sobre todo con Miguel, el marido en Cassandra, que en realidad no es Cassandra, es Lola. Más similitudes con Miguel, y yo creo que aboco todos mis miedos en Miguel que realmente con Lola. No tiene por qué. No.
Bueno, entonces llega el año 2022 Sí, y publicas Llámame Cassandra. ¿La sí. definirías como una novela erótica? Sí, ¿Sí? sí, es ¿Te una sientes novela erótica cómoda a en pesar del esa, sesgo que pueda tener, claro te que sientes sí. cómoda en esa definición? Sí, me siento incómoda porque yo ya he aprendido a pasar un poco de No, todo, ¿no? claro, sí, sí. Es cierto, y una vez escuchaba a un autor que escribe mucho novela juvenil, que le decimos, ¿no? Que es Nando López, pero él fue finalista del Premio Nadal y entonces a él le molesta bastante el término de novela juvenil o no, Claro. porque claro, Categorizar no es las... más que encasillar y muchas veces hacemos pequeño, ¿no? El hecho de decir novela erótica parece que sea menos que narrativa general o novela juvenil como que es menos de la novela para adulto. Muchas veces cuando vamos clasificando, parece que sea eso, que lo estamos achicando, que lo estamos haciendo más chiquitito. A mí me da igual. Llámame Cassandra es una novela erótica. Grandes escritoras como Almudena Grandes empezaron con una novela erótica, con Las Edades de Lulú, que ganó la sonrisa vertical, ¿no? Y yo creo que todo escritor necesita su evolución. Yo en aquel momento me apetecía escribir ese tipo de novela. Es una novela erótica, pero el erotismo no viene dado o las escenas sexuales no vienen de la nada, es decir, vienen por una necesidad de la protagonista y a través de esas escenas eróticas que están súper pensadas en una curva ascendente y descendente, hace que la protagonista cambie, es decir, que su conflicto se pueda resolver y que ella tenga un cambio desde el inicio. Lola, que es una persona súper tradicional, súper religiosa, acabe a como acaba la novela. Y para ello es necesario que lo lean. Y tiene que transitar por ahí, y tiene que pasar por ahí. Que eso a veces puede producir, y que ha sido tuyo, que entras como en este cotilleo, ¿no? Actual de, a mí me da igual, no tengo Bueno, y ningún también problema. una reflexión, ¿no? Que en esta sociedad que parece que estamos dando pasos atrás en libertades que habíamos conquistado, Sí. desestigmatizar el sexo, ¿no? Y quitar tabús desde el punto de vista sexual, yo creo que es muy importante también que se aborde desde el ámbito de la cultura. Sí, es que a mí no me importa hablar de sexo, no me importa hablar de la muerte, es decir, hay determinados, o de abusos infantiles, hay determinados temas que muchas veces los tenemos escondidos y yo creo que son necesarios que los pongamos pues encima y que la gente se sienta reflejados en ellos, ¿no? No pasa nada, aplicaciones de cita, pues se puede hablar perfectamente de esos temas también. Entonces, ¿tú tenías ya en la cabeza la idea clara de que iba a ser una novela erótica? ¿O el sexo te ha servido, tiene alguna finalidad a la hora de describir? El sexo fue el camino que encontró Lola para poder evolucionar. Es decir, fue su camino. Igual podía haber encontrado otro, no sé, haberle dado por otra cosa, pero le dio por ahí, lo necesitaba. Es decir, Lola, para poder hacer el cambio, tuvo que pasar por todas esas situaciones. Y fue una forma de evolución que ella tuvo. Y fue a través del sexo. Tal vez más adelante, no sé lo que saldrá como cuarta obra, tercera novela, ¿no? Pero en aquel momento venía dado en el ADN del personaje. Claro. Ella lo necesitaba. Claro. Y entonces, ¿tú cómo te aproximas a estas escenas sexuales? ¿Investigas? ¿Documentas? Desde la libertad absoluta. Es decir, yo intento no ser muy tabú, sobre todo en Cassandra, con la palabra. No utilizo palabras. Si tengo que utilizar la palabra polla, pues aparece, ¿no? Esa palabra. Sí que es verdad que he visto... Es una lengua muy rica. Claro, que tenemos de todo. Y es verdad que he visto más cine porno en esta época. Sí que es verdad que puedes ver según qué historias, ¿no? O buscar lugares como el cine de la calle París, en la cual hay una jaula en la que se introduce ella. Bueno, la novela empieza con un racondo que empieza con una situación que es del final, ¿no? Del final, la parte final de la novela, ¿no? Es decir, puedes investigar hoy en día, tú puedes encontrar lo que quieras en internet, es decir, si no lo has vivido lo buscas y si no preguntas y... Sí. Y hablabas de las aplicaciones de citas, que la novela tiene un... Sí, una aplicación de citas cuyo nombre me inventé, que a veces pensaba, lo voy a registrar. Mis lances, que además me parecía muy hispanic, ¿no? Un lance amoroso, ¿no? Tener un lance amoroso. Parecía genial. Entonces la llamo Mis Lances, que no existe, evidentemente, pero que puede ser similar a cualquier aplicación de citas, a un Tinder o que quedan a partir de esta, que luego, elemento muy galdosiano, ¿no? En Catalina vuelve a aparecer por un momento también la aplicación de Mis Lances, ¿no? Para ese universo, ¿no? Universo al colegio. Sí, universo al colegio. Y en las aplicaciones de citas un poco describes la manera de relacionarnos que tenemos las personas ahora, ¿no? Con lo cual en eso sí que... Claro, los usos y costumbres del amor, ¿no? Claro. Podríamos, o del cortejo.
podríamos decir que actualmente En son el- diferentes, ¿no? Bien. No es lo mismo. Te puedes acercar a una persona que a lo mejor está a kilómetros de distancia de ti y puedes estar cortejándola o intentar seducirla, ¿no? O mantener una relación. Incluso se podría practicar el sexo, ¿no? Ujú, En la distancia, que eso antes no existía. claro. Antes no eran los portales de las casas, ¿no? Bueno, y O como que, cuento yo en Bernarda Alba a los exacto. alumnos a través de la reja, ¿no? Bueno, Cuando ven aquí que te tiente, ¿no? Que hay dice una la manera de momia. relacionarse en la Celestina, otra en la Regenta y ahora es por Sí, aplicaciones y de ahora es por citas. Y aplicaciones. yo creo que también es importante, ¿no? Que esa realidad actual esté en las obras, esté ubicada y que Sí, la gente se sienta reconocida. sí. Claro, y es que no dejan de ser novelas coetáneas en una hora, ¿no? Y las personas, cuando alguna vez te paran por la calle o te dicen algo, ostras, es que a mí me ha pasado esto, es que yo también y te van contando, claro, tú estás reflejando cómo se relaciona hoy en día Mm, las mujeres, los hombres, ¿no? claro. Y la novela, no quiero desvelar trama, Vale. porque yo creo que lo interesante es que la gente Sí, tenga se un interese, gusanillo sí, sí, sí. y lea la novela. Pero hay dos elementos que juegan un papel importante, que es la discapacidad y Sí, la infidelidad. Entonces yo te sí. lo quiero preguntar, sin desvelar grandes elementos de la trama, si crees que esta situación en el personaje, en Lola o en Cassandra, provoca un sentimiento de responsabilidad, por no decir de culpa, o si hubiera tomado otra decisión si la situación no No, hubiera ella no sido la hubiese que era, tomado otra ¿no? decisión porque ella es, bueno, claro, muy religiosa y no podía dejar a su marido así. Para mí la discapacidad de Miguel es un poco la justificación Ujú, para que a Lola no la vean tan mala. Es decir, eh, estoy justificando un poco la reacción de Lola a través de esta discapacidad de Miguel o a través de la previa infidelidad de Miguel. Entonces justifico los actos de Lola. Claro, los personajes, y más las dos novelas tienen personajes principales que son mujeres. ujú, Y entonces yo tengo que hacer que esas mujeres caigan bien claro. a pesar de que muchas veces no caen bien. Y intento, ¿no? Que en un principio, sobre todo la de la segunda, no cae tan bien, pero poco a poco, al conocer su pasado, pues va cayendo mejor. Y Lola lo mismo, si Lola la vuelvo muy loca de repente, pues puede caer mal. Entonces, de esa forma yo voy dulcificando ese quehacer de Lola dentro del mundo del erotismo, de las aplicaciones. Un poco lo hago por ahí, ¿no? Necesitaba ese desencadenante. Una estrategia para Sí, persuadir al sí, lector de alguna sí, manera. sí. Y el hecho de que, claro, tratas un tema que yo creo que en la literatura ha sido un tema bastante tabú, que es la sexualidad en las personas En con las personas, sí, discapacidad. pero Que yo creo que eso también muestra una valentía, ¿no? Como sí, voz narrativa por parte tuya. sí, pero a veces viene dado por casualidades de la vida. Yo siempre creo mucho en el azar, ¿eh? O tal vez escribo de cosas que van sucediendo a mi alrededor y lo que decíamos antes, de mirar a lo mejor donde alguien no le había puesto interés. Los institutos ya sabes que se hace mucho lo de traer personas con algún tipo de Mm, discapacidad para que hablen sobre todo por cuestiones de alcohol y conducción, sí, ¿no? sí, sí. Y entonces es verdad que han venido muchas veces a Abadía, venían y al GOS también, los de la Gutmann, que ahora ya no Mm, sé si es la Wunder o la Gutmann, es la Gutmann, pero yo en el libro le pongo la Wunder, y que es milagro en alemán. Pero los de la Gutmann venían y nos hacían charlas. A mí siempre me han impresionado mucho. Recuerdo una de una chica concretamente que tuvo un accidente en moto, que se quedó paralítica, y yo, bueno, acabamos todos muy impresionados por cómo lo narraba ella. Eso lo reflejo en Cassandra. De hecho, le doy voz en un personaje, están en la Gutmann y, y habla uno de ellos, ¿no? Y es la chica, y es la historia de aquella chica. Entonces, ella también, recuerdo que le preguntábamos por su sexualidad, si no había querido ser madre. Luego otra vez vino otro chico, y yo le estuve haciendo como una entrevista en profundidad, se lo comenté, digo que estoy escribiendo una novela, podemos hablar sobre este tema, me documenté. Él tuvo hijos, se casó después de estar en silla y tuvo hijos después de estar en silla, es decir, que es posible. ujú, Muchas veces le ponemos ahí como que los invalidamos o los claro. separamos O se totalmente de las... invisibiliza o Sí, se sí, niega sí. que tengan también. Y entonces por eso me apetecía, ¿no? También dar voz, ¿no? A través de las novelas, pues a este tipo de situaciones, ¿no? Que por otro lado me podía servir para el desencadenante, para el personaje. Un poco Sí, vas pensando y lo todo vas va hilado. relacionando. ¿Y en qué momento tuviste el chic de que se te metió esa novela en la cabeza? ¿Lo Yo recuerdas o...? siempre digo, a mí las cosas se me ocurren nadando.
nadando. Yo nado desde los 10 años por una cuestión que tenía la columna desviada y me empezaron a me pusieron en una piscina a nadar, si no me ponían un collarín que en aquel momento se ponían, ¿no? Y aquello se convirtió en un hábito para mí. Y para mí la natación es una meditación. Es decir, yo entro en la piscina pensando en, no qué sé, lo que tengo que comprar o el examen que tengo que corregir y salgo de la piscina inventando novelas, inventando personajes. Es decir, cuando yo estoy trabajando en un proyecto y estoy trabajando en la construcción de un personaje o en la construcción de una trama, la piscina me permite, el hecho de nadar, el hecho de estar en horizontal y la cabeza, es una meditación y me permite avanzar, ¿no? El ir y salgo ahí realmente con las ideas. Es mi forma, ¿eh? Entonces, es como la escritura, cuando los críos, o la lectura, cuando los críos de repente, ¡pum!, hacen el clic y empiezan a leer. Sí. Pues en la novela pasan momentos así, ¿no? Andar o a caminar, un bebé que se levanta y empieza. Pues la escritura te pasa muchas veces esos momentos que haces, ya lo tengo, esto lo relaciono con esto, y te viene, ¿no? Y a mí, yo me acostumbro a pasar nadando siempre. Y luego me tienes que explicar, que yo creo que tiene que ver con tu personalidad, ¿no? ¿Cómo se pasa de escribir novela erótica a un cuento, infantil? Porque la segunda, Camila y las mariposas, sí, del año 2024, sí, es un cuento infantil. Es un cuento infantil, es mucho más corto, evidentemente es un cuentecillo, no tiene la envergadura de una novela, ni el tiempo, ni la dedicación, pero sí que es algo, pero es muy coetáneo a Cassandra. Es decir, yo de ese cuento lo tenía en la cabeza a partir de un pellizco que me sucedió con unos familiares que te cuentan de otros familiares, ¿no? De un caso de leucemia, y decido que quiero hablar sobre ello. Tal vez no como para una novela, pero sí como para un cuento, ¿no? Y entonces empiezo a escribir este cuentecito, que de hecho lo presenté a un concurso de hospital, pero que luego no se falló porque entramos en COVID y no sé qué sucedió y al final nunca se llegó a fallar aquel premio. Y yo estaba con Cassandra cuando ese cuentecito estaba medio escrito y luego publiqué Cassandra, lo recuperé de un cajón, como bien has dicho, ¿no? Que a veces recuperamos cosas. Lo recuperé de un cajón, le di una vuelta, otra vuelta, no sé qué, y al final acabó publicándose. Tenía bastantes límites y era que, por ejemplo, yo no sé dibujar, evidentemente necesitaba un ilustrador. Mis editoras de Cassandra no se dedican a cuento infantil, no tienen ilustradores, no podían hacer nada con ese cuento, entonces tuve que como buscarme la vida por otro lado, ¿no? Pero se pasa por eso, porque a veces tenemos inquietudes diversas, ¿no? Y yo tengo inquietudes diversas, pero que iban bastante a la par en el mismo momento, ¿no? de escritura. Y el proceso es diferente. Es totalmente diferente. ¿Por ser un cuento y una novela o por la temática que trata cada uno o el público? Por ambas, ¿no? Por las dos cosas. El público es diferente, el lenguaje también es diferente. El hecho de escribir una novela, que es un proyecto mucho más a largo plazo, a escribir un cuento, yo siempre digo que es como un bombón, es como algo, como la primera cucharada de algo, como el primer sorbo de una cerveza fresca, ¿no? Es decir, es como algo muy denso que tú te metes en la boca y que tienes que hacerlo muy bien y que cada palabra, en una novela cada palabra es imprescindible también, pero no pasa nada, si a lo mejor un adjetivo, no. En un cuento, cada página, cada renglón, cada palabra tiene que estar todo muy medido, porque tienes un espacio muy concreto y muy corto. Todo está condensado, ¿no? Es totalmente diferente. ¿Y era buscado porque querías llegar a públicos diferentes o te sale de natural? Sí, es algo que, y es lo que decíamos al inicio, yo quería escribir cuento, yo no iba para escribir novela, ahora cada vez me gusta más novela, lo tengo clarísimo que yo quiero tirar por novela. Pero en aquel momento yo imagino que todavía me debatía entre ambos géneros y yo quería escribir cuento, me atrajo más en su momento dado el itinerario de novela en la escuela de escritura, por eso tiré por la novela, pero no había abandonado los cuentos. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños siempre soñaba con que yo les escribía cuentos y entonces cambiaba finales de cuento, bueno, eso lo hemos hecho todos, ¿no? Entonces era un ámbito que siempre me ha atraído mucho, pero ahora veo que creo que doy mejor de mí en la novela. ¿Y la mirada infantil te permite una libertad de explicar el mundo diferente a una protagonista adulta? Sí, la mirada infantil te da inocencia. Yo en la mirada infantil pienso mucho en Matute. Y una de mis primeras obras que me gustó, que como lectora niña, siendo una niña, yo tendría 12 años, no estaba todavía en el instituto, y como alumna, claro. Y recuerdo que fue Paulina, de Ana María Matute. Claro, Ana María Matute tiene
el mundo de la infancia tan desarrollado, tan pobres niños, muchos, algunos de ellos, los niños tontos, que son los niños desgraciados, la gran mayoría de ellos. Entonces, el mundo infantil es inocente, el mundo infantil es la pureza, ¿no? Es el mundo cándido. A mí eso, la verdad es que me gusta mucho. ¿Y cómo vería Camila lo que está pasando en el mundo? Ay, pobre Camila, no lo entendería. Es que yo creo que Camila empatizaría con los niños de Gaza. Claro. Ella empatizaría totalmente porque Camila era súper, bueno, es... No sé si has visto estos meses que se ha hecho viral la imagen de los niños. El hermano con el otro, sí, que tienen que atravesar, claro. Para la familia. Es que es muy bestia. Es que si tú, el desarraigo que tiene que sentir un niño, de no tener a su padre, de no tener a su madre, de tener que estar cuidando a tu hermano, lo tienes que llevar a hombros porque tienes que buscar, que pues han encontrado a su familia, claro, lo he visto. ¿Cuántos miles de niños no los encuentran? No los encuentran, ¿no? Y al revés. Y luego yo pienso en el dolor de una madre. Otro que también se hizo muy viral, de una madre abrazando como, yo creo que tendría un año así, despidiéndose del cadáver de su bebé, ¿no? Es que ¡buah! Tiene que ser muy duro. A eso es que, o sea, explicar eso, aunque sea desde el punto de vista infantil, como autor también te tiene que dar un pellizco en el corazón. Te tiene que dar pellizco y acabas llorando muchas veces. Yo he llorado con muchos párrafos de Camila y he llorado con muchos párrafos de Catalina volviéndolos a releer porque en Catalina se recupera mucho la infancia también, ¿no? De ella. Entonces... te lleva a unos sentimientos que son los que imagino que te mueven, ¿no? A escribir eso, que te lo revuelven todo, ¿no? Y esas imágenes que estamos viendo ahora, pues, claro. Desgarran. Y te pasa a ti como muchos escritores que ves esas imágenes y te imaginas, ahí hay una novela me pondría, si tuviera tiempo, me pondría a escribir. A mí estábamos hablando de Gaza, pero algo que siempre me ha impactado muchísimo y que no sé si algún día lo haré, son las pateras que llegan a Barbate, las pateras que llegan a Canarias, ¿no? El hecho de que una persona tenga que emigrar, que tenga que cogerlo todo, que arriesgue su vida, las mujeres embarazadas, ¿no? Que piensan, o sea, es que estará mejor allí que aquí, ¿no? Y están arriesgándolo todo porque no tienen una necesidad absoluta. Pienso, ahí yo escribiría de eso. De hecho, muchas veces he pensado, me voy a ir un julio allí, ¿no? A estar como un voluntariado, como eso lo he dicho mil veces. Bueno, y también, ¿no? Hubo una imagen, una fotografía que ganó algún premio, que fue el niño este que apareció muerto. En una playa, que eso también es muy bestia. Nos explica la salvajada de mundo en el que estamos viviendo. Sí, o cuando tienen que cruzar la alambrada, ¿no? que tenemos en Melilla, o cuando hacen lo del monte, no recuerdo, Guruguru, tiene un nombre con son 4 sílabas o 3 sílabas con U's, ¿no? El monte que está en Marruecos y que se esconden allí para poder saltar la valla, ¿no? Y dices, jolín, la del... Claro. Una vez recuerdo inventar con los alumnos que fue maravilloso, una situación de aprendizaje que tenían que ponerse en la vida, tenían que hacerlo en primera persona, imaginarse que eran una de esas personas, cómo habían llegado hasta allí, desde qué país habían llegado, por qué estaban allí, cómo querían saltar la valla, ¿no? Y salieron narraciones preciosas, bestiales, porque cuando trabajas con los sentimientos y con situaciones humanas es cuando puedes abocar, ¿no? Todas... Y el hecho de que los personajes sean niños te permite también, en este caso, mostrar con más crudeza lo que pasa, ¿no? Porque tú en el cuento hablas también de enfermedades. Claro, yo hablo de la leucemia. De repente a Camila, su hermano, le detectan una leucemia y su hermano no está con ella y su abuela en el pueblo, sino que está en un hospital. Y ella no entiende qué es lo que está sucediendo, ¿no? El cuento yo lo hice sobre todo pensando en familias y en niños que hubiese que explicarle la muerte, porque tiene como doble final, ¿no? El final de la muerte y el fin, que es como muy onírico, que el niño se duerme, y el final en el que se salva, ¿no? Que funciona el trasplante. Entonces, pero porque existen esas dos realidades, porque puede haber familias en las que necesiten explicar a sus hermanos, pues que tu hermano se ha muerto, o que un abuelo se ha muerto, una abuela se ha muerto, ¿no? Se ha muerto. Explicar la muerte es necesaria, ¿no? Y entonces yo pensé el cuento por ahí, lo pensé como ayuda, como muletilla para poder transitar por ese dolor, ¿no? Y el cuento tiene también elementos costumbristas que a mí me gusta mucho. Yo soy muy fan del costumbrismo. Explicas, por ejemplo, ¿no? Que los niños comen pan con azúcar blanca, que eso a mí también me retrotrae a mi infancia y seguramente a mucha de la gente que nos está viendo. Se bañan en la poza. En la poza. Claro,
ahí también vemos, que antes lo hablábamos, ¿no? Con las aplicaciones de citas, el cambio que ha habido en la sociedad. Hoy los niños, más que comer con azúcar, juegan a la Play, y más que bañarse en la poza, pues... Sí. Yo intentaba iniciar un mundo bucólico. Es decir, yo quería reflejar que nosotros estamos en un mundo perfecto, sobre todo nosotros, primer mundo, ¿no? Estamos en un mundo perfecto, bucólico, muy, muy seguros, ¿no? Y de repente ese mundo perfecto de Camila se rompe, ¿no? Entonces, a más perfecto, pues más te choca, ¿no? Esa ruptura, ¿no? Que se da. Pero sí que es verdad que los niños cambian, están cambiando mucho y con las tecnologías, con las pantallas, pero te aseguro, y yo este año vuelvo a dar primero de la ESO, que al final la inocencia en las miradas es la misma, es la misma. Es decir, cuando se van haciendo grandes, ya entra una picaresca, aparece ahí un lazarillo que es diferente. Pero en primero de la ESO, que tienen 12 años, y muchos 11 incluso, que ahora mismo, que hasta diciembre no cumplen, tienen una mirada inocente, es una maravilla dar clase y siguen siendo niños. Y esas escenas yo creo que también, por lo menos a mí me pasaba, te permiten conectar con tu propia infancia, que también es una manera que el cuento te atraiga. Te coja, sí. Es que a todos nos gusta sentirnos reflejados. Y eso es lo que más le gusta a la gente, ¿no? Cuando te dicen, es que a mí esto, ¿no? Es porque se siente reflejado. Porque me gusta por eso, porque yo también comía pan con azúcar. O yo también me bañaba en una poza, o yo también he hecho eso, ¿no? Entonces eso es lo que nos gusta, claro. Si vas tratando grandes universales, el amor, ¿no? Sí. Y después del relato infantil, del cuento infantil, abres otra nueva ventana, otra nueva cremallera, diría yo. Sí, una nueva cremallera. Y diría que Los viajes de Catalina es más una novela introspectiva. Sí. ¿No? De viaje interior, prácticamente. Sí. Hay también. No tiene nada que ver con novela erótica ni con cuento infantil. Puedes decirle que hay algo de sexo, no se ha abandonado, pero ya no es esa novela erótica. De hecho, las portadas son muy diferentes una de la otra. Una es negra, la otra es azul. Sí que en un inicio Belén está enfadada con el mundo y tal vez utiliza el sexo con sus amantes para vengarse del mundo, pero luego cuando la vas conociendo te das cuenta que ella emprende un viaje exterior, ella coge una caravana, Belén coge una caravana, una Volkswagen California, y se lanza a recorrer la costa catalana, ¿no? En principio va hacia Valencia, pero algo la hace volver y al final acabarán por Bou, Collioure y atravesará hasta Francia. Y ese viaje es un viaje realmente interior en el que el lector, las lectoras van conociendo a Belén y por qué hace lo que hace, ¿no? Y por qué es como es y un poco la vamos justificando, perdonando, ¿no? Para mí Catalina es eso, es mucho más interno, mucho más de reflexión y además utilizo una técnica a los que tampoco puedo desvelar. Porque los escritores muchas veces dudamos entre una tercera persona, una persona. Claro. Tenemos que decidir todo esto antes de escribir, ¿no? Y yo quería una primera persona, pero era como que no me atrevía, pero una tercera. Entonces me invento algo que no diré, que hace que sea realmente como una primera dentro de una tercera. ¿Y en esta novela has tenido que investigar dentro de ti misma? ¿En las otras investigabas y te documentabas más fuera? ¿Aquí escarbas dentro de tu...? No, porque escarbo... Es que yo creo que aquí he construido muchísimo mejor los personajes. Es decir, así como, esta es mi opinión, así como Cassandra es mucho más de trama, de historia, de construcción de diferentes historias, Catalina es más interior, pero porque he hecho una construcción más bella y más profunda de esos personajes, ¿no? Entonces los he tenido que hacer muchísimo más redonditos. En el otro eran más planos, era más rollo Lope de Vega. Eran mucho más planos. Que como aquí un poco a veces podemos tener como gags de filólogos, ¿no? Sí. Y estos son más redondos, son personajes más redondos, pero no es tan yo. No hay tan yo. ¿Y es la que más te ha costado o no lo dirías así? Bueno, claro, es que cada una tiene su esfuerzo, ¿no? Una porque no lo has hecho nunca, la otra porque quieres hacerlo mejor. Yo creo que la que más me está costando es la que estoy escribiendo ahora. Bueno, me está costando muchísimo. Yo no sé. Esa luego te pregunto. Sí, luego me preguntas. Y entonces, claro, yo un poco la valentía, ¿no?, que tienes a la hora de escribir. En la primera es una situación complicada con la discapacidad, la infidelidad y todo esto. Después es una enfermedad a través de los ojos de una niña. Y aquí también aparecen temas como los abusos, que también suponen, entiendo, una responsabilidad importante como autora. Sí,
A la hora Sí, de porque te tienes que informar, tienes claro, que verlo bien, tratarlos con... tienes que tratarlo, porque de hecho me ha escrito personas diciendo también, ¿no? Ostras, bien llevado, porque no te sientes mal al leerlo. Y claro, te tienes que documentar. También a nivel amoroso o a nivel tipo de amor, yo quería salir un poco del amor heterosexual también. Cassandra era como muy blanco-negro, ¿no? Entonces quería salir un poco de ahí, tratar otros, porque estamos en una Sí, sí. sociedad muy diversa, ¿no? Y yo creo que las novelas tienen que reflejar todo eso, ¿no? Y entonces traté diferentes tipos de amores, tanto de los hombres como las mujeres. Tampoco puedes velar mucho, porque si no al final acabo largando. Explicándolo todo. Pero sí que he tenido que documentarme y ver cositas. ¿Y autocensurarte también o no? No, A la hora de yo creo que no, escribir. yo creo que no me autocensuro. Eso es No, bueno, ¿no? no, porque yo lo doy, y aparte la doy a leer a lectores cero y el Sí. primero que se lo doy es a mi marido, es decir que no, Y yo es crítico, es un lector es crítico. crítico, sí, es un lector muy crítico. Bueno, de hecho es el que me hace el seguimiento, ¿no? Casi de toda la novela, porque cuando vas a cenar, pues mira, ha escrito no sé qué tal, le vas contando, ¿no? Va viviendo contigo. Va viviendo, Ella sí, conoce a los sí, personajes como si fueran amigos de sí, la familia. sí. Pero algunas personas que ahora que es bonito esto, porque te empiezan a surgir lectores cero para la siguiente, ya la gente se ofrece. Antes yo tenía que buscarlos, los lectores cero, y ahora ya la gente se ofrece. Y pues, ay, qué bonito, ¿qué es esto? Y los lectores cero, porque este concepto no lo había yo. Sí, es una persona que tú le das el Sí. manuscrito cuando ya lo tienes acabado, que tú Y te da crees que lo opinión. tienes acabado, entonces tú le das para ver si funciona, porque a lo mejor hay alguna trama secundaria o de la principal que no acaban de entender algo, o un personaje que les parece, claro, si tú se lo das, Claro. yo se lo doy a 3, 4 personas, imagino que los grandes escritores tienen ahí bastantes lectores cero. Entonces, si coinciden en lo mismo, algo tendrás que retocar, ¿no? Entonces, cuando yo se lo doy a mi marido, a una amiga que es filóloga, luego a personas que a lo mejor son muy lectoras, ya está, buscas también que sean diferentes. Perfiles que Diferentes. no Te haces pueden un estudio sociológico para ver la representación. No, te pueden aportar siempre cosas y de hecho luego retocas a partir de los comentarios que te hacen, acabas retocando algo. ¿Eres de retocar mucho? No es retocar mucho, pero ¿La sí que relees o...? Sí, una novela se relee, yo te podría recitar partes prácticamente. No, una novela se relee muchísimo, muchísimo. Y aún así, cuando a mí el gran miedo siempre es cuando te llega ya impreso, que dices, siempre encuentras alguna rata, porque las ratas existen, porque yo no tengo 100 personas que estén leyendo el libro antes de que se impriman, y encuentras alguna rata y dices, bien están, pero bueno, por suerte se puede modificar en la siguiente tirada o lo que sea, ¿no? ¿Y en alguna de estas relecturas tienes la sensación de que esa novela no es tuya? O sea, ¿has tenido la capacidad de abstraerte? De verlo desde... No, de momento no me ha pasado, no sé si con el tiempo... Cuando pase más tiempo con Cassandra Cabas, muy reciente, del 22, ¿no? De momento no me ha pasado, la veo mía, es mía. Te sientes y te ves ahí me ves, reflejada. sí. Y entonces, antes me explicabas que estás ya con la cuarta. Sí, Y- cuarta obra, tercera novela. ¿Qué nos puedes decir? Rompo con las Cs, Ya no iniciales. eres. No, esto creo que lo dije en una presentación, que serán las remeras de remar, del remo. Y quiero hacer, porque estoy todavía con el andamiaje, no estoy escribiendo, es decir, estoy con la primera parte, que es la que construyes, una novela bastante coral porque son los botes para que las traineras, ¿no? que hacen competición de remo, tienen normalmente, los botes son de 8 personas y la timonera, que es la que manda, ¿no? Entonces, si tú construyes una de 8 personajes y la timonera, que es la que manda, me da la posibilidad de 8 mujeres y 8 historias y 8 perfiles de mujeres muy, muy diferentes entre ellas. Que, volviendo a la pregunta del inicio, que decías, yo ya veo muchas personas de las que tengo a mi alrededor, de las cuales voy a ir tomando un poquito de su historia vital, de familias que han venido a hablar conmigo, ya tengo una. Es decir, que sale de eso, de la realidad que es más inmediata, aparecerán esas 8 mujeres con sus 8 historias. Esto es un poco Atlas de Geografía Humana. Sí, es que es una de mis grandes. ¿Sí? No sé si será Atlas. Atlas fue su segunda novela, creo, ¿no? No, Sí, creo que fue su segunda novela. Sí, es un poco... Pero te permite explicar la sociedad a través de diferentes miradas, de diferentes perfiles de mujeres. Uh-huh. Sí.
¿Y aquí qué voz vamos a encontrar más? ¿La de Cassandra, la de Camila o la de Catalina? La de Catalina. La de Catalina. Y aquí creo que voy a apostar, todavía estoy dudando, pero creo que voy a apostar por una primera persona. Así que voy a atreverme a una primera persona que sea la que narre, pero que claro, luego narrará las historias de las otras. Claro. Sí. ¿Y no tienes un tiempo No, marcado? no tengo el tiempo ni tampoco me quiero quieres agobiar, agobiar porque al con principio decía, bueno, este San Jordi evidentemente no, a ver si el que viene llegamos, ¿no? Lo típico, la Feria del Libro. Tengo la suerte que mis editoras son de Madrid, es una editorial madrileña que se llama Maluma, que es una editorial chiquitita que apostaron por mí, apuestan por escritores noveles, que no. Y entonces cuando leyeron el manuscrito de Cassandra, decidieron pues que lo querían publicar. Y entonces la gran suerte de Maluma es que tienen parada en la Feria del Libro de Madrid, es decir, que los autores que tenemos son muchos autores barceloneses que vamos allí a la Feria del Libro de Madrid, porque Maluma tiene su stand en la Feria del Libro. Claro, no creo que lleguemos de aquí a 2 ferias del libro, no sé, yo creo que la escritura hay que paladearla, ¿no? También y saborearla, claro, y es un proceso que tú tienes que sentir lo tuyo y sentirte satisfecha. No creo. Yo no gano la escritura para mí no es mi modo de vida, ¿no? Yo soy profesora y por suerte puedo dedicarme a la docencia y es mi trabajo, ¿no? Entonces esto realmente es lo que a mí me gusta hacer en mis ratos, en mis tardes y disfruto muchísimo, entonces tampoco quiero que me suponga un estrés de tengo que publicar una novela cada 2 años, cada 3 años. ¿Y la experiencia de la Feria del Libro qué tal? Me encanta, apasionante. ¿Sí? A mí es que me encantan todas las San Jordi y la Feria del Libro. Los dos, porque San Jordi es un mogollón de gente todo condensado en un día, porque lo tenemos ahí condensado en un día. Recuerdo el último San Jordi, pedí fiesta a mi directora, menos mal que me dejó irme ese día, porque pude venir a Sabadell, pude ir a Barcelona, pude ir a diferentes sitios. Pero claro, tienes ahí todo condensado y tienes que ir corriendo de un lado para otro. La Feria del Libro son 3 semanas. Los autores de fuera de Madrid, pues vamos los fines de semana. Entonces yo cuando el AVE saca estas ofertas que saca, yo hace cuando es la Feria del Libro, yo ya lo sé, pum, me voy cogiendo y me voy cada fin de semana de feria, me voy a Madrid, a disfrutar de Madrid, que es una maravilla. Pues Carmen, ha sido un placer estar contigo esta tarde. Muchas gracias por todo lo que Joan, muchas gracias a ti. No nos vamos todavía, porque yo siempre digo que esto es una previa a lo que de verdad le importa a la gente, que es la sección con Juan. Ya vamos con él. Muchas gracias, Joan. Bueno, Juanma, buenas tardes. Otra semana más y hoy hablando de literatura, ¿eh? ¿Qué? Hoy hablando de literatura. Ah, bueno, sí. Nos gusta mucho. Pues de literatura vamos a hablar porque hoy vamos a hacer una sección que ya repetimos con Alicia para conocer un poco mejor a Carmen. Vale. ¿Qué harías si? Y te voy a explicar la sección. Pues yo te voy a poner 2 situaciones que, bueno, yo no soy escritor, no sé cómo vosotros dos que habéis escrito un montón. He intentado ponerle un poco de contexto y floritura y estas cosas, pero a mí, perdóname, que a mí se me da bien escribir, pero poco, no mucho. Entonces, el juego, la dinámica consiste en que yo te planteo un contexto, te doy 4 opciones y dependiendo de tu personalidad, pues escogeré una u otra, ¿no? Exacto. Una de las 4. A ver si en el contexto le vas a dar idea para una quinta novela. Puede. Pues estabais hablando antes de que los libros bueno, ahora lo descubrirás porque digo, coño, si esto... Uy, no se puede decir tacos, perdón. Sí, a esta hora ya. Sí. Que digo, pero si esto lo he dicho yo, lo he preparado, ¿no? Sí, lo he preparado, que me ha leído, a veces me le lamento y todo. Bueno, pues hoy en la cremallera, ¿qué haría así con Carmen Alcolea? Situación número 1, empezamos. Atención. Era un domingo por la tarde de esos tranquilos, con el sol cayendo lento por la ventana y la promesa de que al final ibas a acabar ese manuscrito que llevabas meses arrastrando. La mesa estaba llena de papeles tachados, un bolígrafo mordido en la esquina, yo en casa tengo un montón de bolígrafos así, y la taza de café frío, esa taza de café que te toma la mitad y está ahí todo el día mientras piensas y vas ahí escribiendo, que te habías olvidado. Te acomodas, abres el ordenador y piensas, venga, hoy sí, hoy acabo el libro y lo voy a mandar a la editorial. Se acabó, ya está, no puedo más con él. Pero entonces ocurre algo insólito. La pantalla parpadea y de pronto el texto comienza a moverse. Los adjetivos se borran solos. Los diálogos cambian, como si los personajes hubieran decidido que tú no les representas bien. Y en un párrafo
Incluso aparece algún chiste absurdo que a ti ni te ha hecho gracia, pero al ordenador sí. Imagina la escena, tú mirando atónita, mientras tu novela escribe y corrige a su antojo. Hay un personaje secundario que se convierte en protagonista, el final ya no es el que tú habías puesto y hasta el narrador, de primera persona, tercera persona que habías dicho, ha cambiado completamente. Tu obra, la que le has dedicado decenas o cientos de horas, Un año. ahora se ha declarado en rebeldía. Y entonces, ¿qué harías si tu propio libro decidiera corregirse solo porque no está de acuerdo contigo? Opción A. Lo dejas hacer. Total, escribe mejor que tú y vas a ganar más dinero. B. Lo castigas cerrando el documento sin guardar para que aprenda quién manda, lo que equivale pues a un asesinato de palabras. C. Negocias con él y le dices, mira, tú los adjetivos, yo las metáforas y así vamos viendo. O D. Lo publicas tal cual, lo presentas como la primera novela escrita en colaboración con un ente digital. Eso es buena, ¿no? Con la IA. ¿Cuál decides? Yo creo que colaboraría. Yo Sí. creo que intentaría sacar lo bueno que hubiese, lo que yo creyese en ese momento que es bueno, pero con mi parte. Es decir, claro. no le dejaría ahí a su libre albedrío que el texto hiciese lo que él quisiese. No. Yo intentaría pactar. Haría La C. una relectura de las Bueno, que has Una relectura de lo que has esto hecho me lo y quedo, esto me lo no. quedo, esto no, porque quién sabe, igual se le ha ocurrido alguna cosa que es buenísima y a lo mejor me ofrece algo muy bueno, pero claro, yo tengo que supervisarlo. Entonces Es un poco 4 personajes en busca de autor. ¿no? poco diplomática, ¿sabes? Sí. Es una buena cualidad. Bueno, pragmática, más que diplomática, pragmática, pues. Bueno, sí, bueno, pero también puede haber escogido la B y decir, no, mi libro es mi libro, eso hubiera significado orgullo. Yo creo que de lo malo siempre hay que sacar las cosas buenas. Claro. Es decir, si de repente el ordenador se me pone o el texto se pone a hacer de las suyas por sí solo, eso es algo malo, ¿no? A todo escritor se nos está yendo, ¿no? De las manos. Pero yo creo que hay que sacar algo bueno. Pues seguro que sacaría alguna trama genial, algún personaje maravilloso. Ya que la frase de decir se me escapa de las manos, al final es una frase hecha, pero que, claro, pierdes el control. Sí. Literalmente, Literal. el libro se te va solo. Cobra vida. Vale, pues bueno, como se nos va haciendo ya un poco tarde, la situación número 2. Venga. Son ingeniosas, me ha gustado mucho. Ah, bueno, pues a ver la segunda. Ahí hay un relato. Sí. En esa historia hay un buen relato. Sí. Era un martes cualquiera, de esos que sales a pasear sin rumbo fijo, solo para estirar las piernas y despejar un poco la cabeza. Al volver a casa, mientras dejas las llaves en la mesa y cuelgas el abrigo, que ya empieza a hacer un poco de frío, ya cuando se vaya a emitir el capítulo ya hace bastante frío. Seguro que ya era frío. Notas algo extraño. Una corriente de aire frío viene de un rincón del pasillo. Te acercas y, al golpear suavemente la pared, suena hueca. ¿Cómo es posible que suene hueca? Con un poco de curiosidad y algo de miedo, presionas y descubres una puerta estrecha que nunca habías visto. Cruje al abrirse y detrás aparece una escalera polvorienta que conduce a una sala oculta. Enciende la oscuridad con la linterna del móvil y sorpresa. ¡Voilá! Una biblioteca inmensa se revela ante ti en tu casa y tú ni te habías dado cuenta de que estaba hasta ahora, con estanterías enteras. Y el olor a papel no el del nuevo de cuando compras los libros, sino biblioteca añejo, como el vino, cuanto más viejo, más bueno. Exacto. Empiezas a mirar los libros y se te para el corazón. Todos llevan tu nombre en la portada. Eso quiere decir que los has escrito tú. Uno dice, y aquí te doy ideas de tus próximos libros, Memorias de un verano sin relojes, el mapa secreto de mi destino, cosas así. Los abres al azar y reconoces tu voz, tu estilo, tu forma de escribir, todo. Sin embargo, tienes como amnesia y no recuerdas haber escrito ninguno de ellos, ni una sola línea, pero tú te ves reflejada en ellos. Es una sensación extraña, o sea, te estás volviendo, no puede ser esto. Como si hubieras vivido varias vidas secretas que alguien se ha encargado de documentar en forma de novela, pero es tuyo. Pero a la vez no lo es, como el yin y el yang, familiar pero ajeno. Y entonces te preguntas, ¿qué harías si descubrieras una biblioteca llena de libros escritos supuestamente por ti, pero de los que no te acuerdas absolutamente nada? Opción A, te los atribuyes inmediatamente y dices,
Bueno, han sido mis borradores de toda la vida. Esto es mío. Una pequeña mentirijilla de vez en cuando no viene mal. Opción B. Los lees como si fueran de otra autora y los criticas sin piedad. No, esto no es mío, esto no es mi estilo, no puede ser. C. Los vendes en Wallapop como novelas vintage inéditas de culto. 100 euros el libro. O D. Llamas a tus amigos, amigas, familiares y montas un club de lectura. Y bueno, el título del club de lectura, pues yo había puesto Café con Carmen, pero lo puedes decir. Si te gusta te marcha con Carmen. Entonces, ¿cuál elegirías? Yo la última, la D, yo montaría una fiesta, club de lectura, yo llamaría a todo el mundo, yo saltaría de felicidad. Esa es la que hubiera escogido también. Sí. Al final hay que compartir un poco. Sí. Sería genial encontrarte una biblioteca prohibida. Eso pasó en una casa de verdad, creo que en Salamanca, que cogieron a Francisco Rico, se lo llevaron de la Autónoma porque encontraron un lazarillo antiguo y no sabían si era la edición Príncipe y entonces lo llevaron corriendo en avión para ver esa edición del lazarillo cuál era, y lo encontraron así derrumbando, haciendo una cocina nueva. Pues Francisco Rico, que fue profesor mío. Sí, maestro, sí. Pues esta situación me ha inspirado en, no sé si lo sabes, que en una casa donde vive gente en el barrio, creo que es de Gracia, ¿no? Tienen un búnker antiaéreo debajo y no lo sabían. Sí, es verdad. No lo sabían. Y a veces descubres cosas que ni tú sabías. Sí, en la época de la guerra. Entonces dije, bueno, lo adapto, lo cojo, porque parecía... No, pero está muy bien escrito y muy ingenioso, ¿eh? Me ha gustado mucho. No, a mí me han gustado mucho tus respuestas. Me alegro. Compartir es amar, ¿no? Y pragmática, diplomática. Sí. Pues muchas gracias, Juanma, como siempre, aportando tu sabiduría a la cremallera y tus buenas historias que nos enriquecen. Ya vas perdiendo el moreno del verano, ¿eh? Bueno, el verano ya estoy pensando en los turrones de Navidad. Las castañas vienen antes. Eso. Primero. Y Carmen, muchas gracias por habernos acompañado en la cremallera. Ha sido un placer y estaremos pendientes de ver cuando publicas la próxima. Nos avisas. Os aviso, evidentemente. Podemos volver a invitarla con ella y que nos actualice su novela. Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias también por estar una tarde más con nosotros aquí en la cremallera. Nos vemos de aquí a 15 días explicando nuevas historias de un mundo que a veces nos gusta y otras no, pero tenemos que analizarlo.